Mi nombre es Noelia Pintos y tengo 42 años. La verdad es que nunca hubiese pensado estar hablando el día de hoy sobre un tema como este dentro de una actividad programada por una iglesia. Soy nacida y criada dentro de una estructura cristiana. Mis padres, hoy jubilados, fueron pastores dentro del Ejército de Salvación y por tanto todo mi mundo siempre giró dentro de la iglesia. Era mayormente todo lo que conocía. Dentro de la iglesia, yo era de esas personas que participaban en todo. Todas las actividades, todas las actuaciones, la primera en asumir responsabilidades, la que se quedaba a adornar la iglesia, la que iba a todos y cada uno de los campamentos, retiros y congresos. Soy la que hizo de rey mago, de ángel, de pastor y de cuánto personaje hubiera en el pesebre. Al ser prácticamente mi único mundo, crecí escuchando de Dios, de los mandamientos, de las historias, pero de la misma forma aprendí sobre el pecado y las cosas que definitivamente no eran de Dios. Dentro de todo esto aprendí que ser homosexual era un pecado abominable y una entrada directa al infierno. El homosexualismo en esa época, hablo de los 80, de los 90, no era un tema del que se hablaba en la sociedad, y mucho menos en la iglesia. Bueno, hasta el día de hoy no se habla en la iglesia. Yo nací en la época en que los homosexuales eran considerados todos como locas con plumas y lentejuelas, y no como personas comunes y corrientes. El año 2000 fue el año que cambió mi historia. Tenía 21 años y conocí al amor de mi vida. Ella también pertenecía a la iglesia. Si bien ya nos conocíamos, nunca fuimos amigas. De hecho, como ella era más tímida y yo demasiado extrovertida, yo no le caía muy bien, por lo que nuestra relación no fue una amistad que se confundió en el camino. Fue en un congreso para jóvenes que nuestras vidas hicieron clic. Y si bien fue algo muy especial que hasta el día de hoy me estremece, ese clic dio inicio a una gran batalla. Mi gran batalla personal y mi tremenda batalla espiritual. ¿Cómo era posible que yo, habiendo sido dedicada a Dios desde pequeña, que acepté a Jesús como mi Salvador personal, que prácticamente dormía en la iglesia, que amaba al Señor con todo mi corazón, que era hija de Dios, cómo podía tener estos sentimientos tan profundos hacia alguien del mismo sexo? Por años vivimos una montaña rusa de emociones y cuestionamientos internos. Nos amábamos profundamente, pero no podíamos aceptar nuestros propios sentimientos, ya que iban en contra de lo que siempre habíamos escuchado. Del tiempo que podíamos estar juntas fuera de las actividades de iglesia, el 50% de ese tiempo llorábamos por lo que no podía ser, esperando que la tierra se abriera y nos tragara. Siendo yo hija de pastores y líderes territoriales dentro del Ejército de Salvación, la presión era inmensa. Recuerdo en innumerables ocasiones decirle al Señor: quítame estos sentimientos. ¿Por qué me hiciste así? Sería todo más fácil si fuera normal. Hazme amar a un hombre. Pero simplemente los sentimientos estaban y no se iban. En la iglesia seguíamos con nuestras responsabilidades. Ambas músicos. Yo, líder juvenil. Ella, líder de música y canto. Bibliotecarias, secretarias, tesoreras, por mencionar algunas de las múltiples responsabilidades que tuvimos por los siguientes 11 años. Esos 11 años no fueron fáciles. Fue un proceso de autocuestionamiento, cuestionar a Dios y por qué todo tenía que ser tan difícil. Fueron años en que prácticamente era un luto continuo.
Luego vinieron los años de empezar a aceptarse y decir, bueno, es así, y por más que lo intentamos, parece que no se puede cambiar. Lo que hacía todo más difícil en este proceso era el amor que teníamos por el servicio a la iglesia. Sabíamos que el día en que honestamente expusiéramos nuestra relación, ese día sería el fin de todo lo que amábamos hacer dentro de la iglesia. Sabíamos que quizás para una joven que quedaba embarazada o para alguien que había cometido una infidelidad, el castigo sería solo unos meses de disciplina y luego retomarían sus actividades y responsabilidades. Pero exponer tu homosexualidad en la iglesia era una disciplina de por vida, lo que significaba dejar todo lo que amábamos hacer para el Señor. Era no volver a participar en absolutamente nada. Dejar todo lo que conocíamos, lo que nos llenaba, lo que nos daba un sentido de pertenencia. Los años pasaron y a causa de una cirugía que tenía que hacerse mi esposa, decidimos que la vida se nos estaba pasando y que no la estábamos viviendo de la manera plena y feliz que deberíamos vivirla. Por eso en el año 2012, con mucho miedo, asumimos nuestra relación frente a nuestras familias y con más miedo frente a la iglesia, por lo que tomamos la decisión de hablar con nuestros pastores y lo que pensamos que pasaría fue exactamente lo que pasó. Con un nudo en la garganta y otro en el estómago, les hablamos y contamos lo que estaba pasando, obteniendo como respuesta que debíamos dejar nuestros cargos y las actividades. De ahí en más pasamos a ser unas completas extrañas dentro de la iglesia donde siempre habíamos servido. Cuando me dijeron que el tema de mi testimonio en este simposio era sobre ser cristiana y homosexual, me pareció fantástico, porque yo pienso que hay una "y" que los conecta. No son términos opuestos. Y si bien considero que el ser cristiana es una relación íntima y personal entre Dios y yo, quisiera aprovechar esta plataforma para expresar las dificultades de vivir tu cristianismo siendo homosexual dentro de la iglesia. Ni mi esposa ni yo dejamos de asistir a la iglesia cuando nos apartaron de nuestros cargos, porque vimos a muchas personas irse heridas de la iglesia por un tiempo y nunca más volver, por lo que decidimos no dejar de asistir, por muy difícil que era. Muchas veces uno va a la iglesia por las responsabilidades, pero al no tener ninguna, nuestro motivo para asistir era solo y únicamente Dios. Nuestra dependencia de Él creció como nunca en ese tiempo y hasta ahora. Los 5 primeros años fueron muy dolorosos. Teníamos mucho dolor internamente, mucha rabia por ver a otros activando lo que nosotras solíamos hacer. Nos sentíamos observadas y cuestionadas en nuestra alabanza a Dios, que si levantábamos las manos, que si cerrábamos los ojos, ni pensar en pasar adelante al banco de penitentes o misericordia, porque el único pensamiento de todos era seguramente que nos habíamos arrepentido de ser homosexuales. Empezamos a escuchar desde el púlpito tantos mensajes sobre el homosexualismo como jamás habíamos escuchado. Lo malo que era y cuánto Dios repudiaba todo eso. Más de una vez tuve que contenerme para no salir corriendo de la iglesia en pleno mensaje. Y más de una vez al salir de la iglesia, mi esposa tuvo que parar el auto a 1 o 2 cuadras solo para sentarse a llorar dentro de él. Sabiendo que no podíamos tomar responsabilidades mayores, mi esposa se ofreció para cosas simples, pero no fue tomada en cuenta en ninguna. Luego de varios años, el grupo de la Liga de Misericordia, que repartía café y comida a las personas de la calle en el invierno, nos invitó a participar. Estamos muy contentas
de hacer algo y comenzamos a activar. Preparamos el café y los sándwiches y muchas veces usaban nuestro auto para ir a repartirlos. Nunca faltábamos. Todo iba bien hasta que el grupo de la Liga de Misericordia le tocó dirigir una reunión en la iglesia. Adivinen quiénes no fueron incluidas en el programa. Incluyeron a todos, hasta los que nunca venían, pero no a nosotras, porque ahora se trataba de participar en la iglesia. Es decir, servíamos para hacer lo que muchos no querían hacer en pleno invierno. Servíamos para orar con las personas de la calle. Servíamos para darles palabra de aliento a las personas que estaban fuera de los hospitales. Pero no servíamos para dar un testimonio o leer la Biblia. Ese fue el día que dejamos de asistir a la única actividad que nos había abierto las puertas. Siempre, toda mi vida, he creído en el diezmo y en entregar a Dios lo que le pertenece y lo que en su misericordia nos da. Cuando Ceci y yo nos casamos en el 2015, comenzamos a dar nuestro diezmo juntas, ya que ahora éramos familia y siempre en la iglesia se entregaba el diezmo como tal. A pesar de entregar un solo sobre, recibíamos 2 comprobantes de recibos por separado. Luego de varios meses de sentirme menoscabada por esta situación, le pregunté al pastor por esta situación y me respondió que como la iglesia no estaba de acuerdo con la unión homosexual, entonces no podían hacernos un recibo juntas. Es decir, el problema no era recibir el dinero de una pareja homosexual, sino el considerarnos familia y escribir el nombre de 2 mujeres en un papel. Hallamos esa situación demasiado hipócrita y violenta, y esa fue la última vez que diezmamos en la iglesia. Hemos sufrido violencia dentro de la iglesia de formas que quizás puedan ser insignificantes para muchos, pero que son muy violentas cuando estás tú en una posición de vulnerabilidad. Para la iglesia sería más fácil no recibir personas homosexuales dentro de ella, ya que así puedes seguir viviendo como siempre, muy cómodamente, haciéndose los ciegos al hecho de que afuera hay una sociedad que sigue avanzando. Me da pena que mis amigos que conocí mismo en las diferentes iglesias del Ejército de Salvación y que hoy son abiertamente homosexuales, ya no estén viniendo. Que con justa razón sienta que la iglesia no es un lugar seguro para ellos. Que sientan que jamás van a ser parte de ella. Que jamás van a poder participar de forma activa. Pero lo que más me entristece es pensar que puedan alejarse de Dios por causa de la iglesia. Una vez una pastora nos dijo que si bien la iglesia estaba abierta para todos, nosotras no éramos parte de ella. Eso pudo ser un motivo muy válido para irnos y nunca más volver. ¿Cuánta gente juzgó y juzga nuestra vida espiritual solo por el hecho de ser lesbianas? Muy humildemente considero mi vida espiritual bastante fuerte, porque muchos otros, por menos de lo que nosotras hemos pasado, se han alejado no solo de la iglesia, sino de Dios. Pero nosotras hemos mantenido y siempre mantendremos nuestra relación con Dios sobre todas las dificultades, porque Él es quien nos sostiene. La iglesia borró con el codo quiénes somos. La forma correcta como siempre nos hemos conducido, nuestro compromiso, nuestra disposición, nada de eso importó. Pasamos a ser nadie. No es agradable lo que voy a decir, pero pareciera que los infieles, los ladrones, los chismosos, son mejor aceptados dentro de la iglesia, pero no los que amamos a una persona del mismo sexo, independientemente que nuestra conducta de vida sea irreprochable.
Los 5 primeros años traté de hacerme invisible dentro de la iglesia. No cantar muy fuerte, no darle la mano a mi esposa, no pasar adelante a orar si decían que las familias pasaran. Traté de no incomodar a nadie, pero nuevamente evolucioné. Evolucioné conmigo misma, con quién soy. Soy homosexual y soy cristiana. Empecé a ir a la iglesia con este pin del arco iris, por 2 motivos. Primero, dejar de ser invisible, porque ahí estoy y soy parte de la iglesia, le guste a quien le guste. Y segundo, y más importante, para que si llega alguien a la iglesia que necesita con quien conversar sobre este tema, vea de forma visible que hay alguien en quien puede confiar. Porque lamentablemente y por experiencia propia, es muy difícil que alguien comparta sus dudas sobre este tema con miembros de una iglesia. En noviembre cumplo 21 años desde que mi esposo y yo comenzamos a caminar juntas. Y si bien, como les decía, todo fue un proceso complejo y doloroso, hoy en día mi corazón es feliz porque llegamos al tiempo de calma, al tiempo de disfrutar, de no tener miedo, de vivir tranquilas, de ser amadas por los que nos aman, de habernos abierto a una comunidad, pero sobre todo seguir haciendo de Dios el centro de nuestras vidas. Porque aunque la iglesia sí nos ha fallado, Dios ha permanecido fiel. Hoy en día, caminando el camino del cuestionamiento y el de la aceptación, quiero compartirles algunas conclusiones con mi aprendizaje propio, que puede que usted comparta o no, pero son mis conclusiones personales que yo he vivido y que nadie me las ha contado. Primero, la homosexualidad no se elige, porque yo no hubiese elegido pasar tan malos momentos. 2. Dios me ama y Él me creó tal cual soy. La iglesia podrá tener buenas intenciones, pero todavía no entiende ni quiere entender sobre el homosexualismo. 9 años después de haber dicho que soy homosexual, nadie de la iglesia me ha preguntado cómo me he sentido en ella. Que la iglesia cambie es una expectativa a largo plazo, por lo que no puedo ni quiero vivir en una expectativa constante. La iglesia acepta mi diezmo, pero no me acepta a mí. Homosexualismo no es sinónimo de pedofilia y la iglesia necesita entenderlo. No necesito la aprobación de la iglesia para vivir mi vida cristiana. Existe apertura al tema por parte de muchos miembros de la iglesia, pero la estructura de la misma los limita y coarta. La iglesia hoy en día juzga a los homosexuales más duramente que a cualquier otra persona. No se trata de convencer al otro, solo aprender a respetarse y amarse. Por último, quisiera concluir diciendo que el que la iglesia no tenga una postura clara con respecto al homosexualismo seguirá siendo una amenaza y motivo de inseguridad para la comunidad LGBTI+. El continuo cambio de líderes sin tener una posición establecida seguirá siendo una piedra en el camino para sentirla como un lugar seguro para la comunidad homosexual. Muchas gracias a todos por esta oportunidad que me han dado y termino diciendo que soy homosexual y soy cristiana y que Jesús es el centro de mi vida y de mi hogar y que dependo de su amor, de su misericordia y de su gracia cada día. Muchísimas gracias.